Hola mis hermanos y amigos, Dios les bendiga, compartiendo con ustedes una cápsula bíblica más, ya hoy en nuestro día 202 de este año, en el que nos hemos dispuesto a hacer una lectura completa de toda la Biblia. Así es que le damos gracias al Señor porque hasta aquí Él nos ha ayudado y seguimos avanzando a través de los Salmos, a través del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, conociendo cada día más a Dios, aprendiendo más de Él a través de su palabra. Les animo para que ustedes permanezcan fieles, escuchando las cápsulas, siguiendo estas lecturas, pero al mismo tiempo compartiendo también estas cápsulas a través de sus redes sociales. Salmo 84, 1 al 4. Qué bella es tu morada, oh Señor de los ejércitos celestiales. Anhelo y hasta desfallezco de deseo por entrar en los atrios del Señor. Con todo mi ser, mi cuerpo y mi alma, gritaré con alegría al Dios viviente. Hasta el gorrión encuentra un hogar, y la golondrina construye su nido y cría a sus polluelos cerca de tu altar. Oh Señor de los ejércitos celestiales, mi Rey y mi Dios, qué alegría para los que pueden vivir en tu casa, cantando siempre tus alabanzas. Segundo de Crónicas 32, 1 al 33. Después de que Ezequías llevó a cabo fielmente este trabajo, Sennacherib, rey de Asiria, invadió Judá, sitió las ciudades fortificadas y dio órdenes a su ejército para que penetraran las murallas. Cuando Ezequías se dio cuenta de que Sennacherib también pensaba atacar Jerusalén, consultó con sus funcionarios y consejeros militares y decidieron bloquear los manantiales fuera de la ciudad. Organizaron una gran cuadrilla de trabajadores para cegar los manantiales. Como consecuencia se cortó el arroyo que corría por los campos, porque dijeron: ¿por qué han de venir aquí los reyes de Asiria y encontrar abundancia de agua? Luego Ezequías se esforzó en reparar todas las secciones caídas de la muralla. Erigió torres y construyó una segunda muralla exterior a la primera. También reforzó los terraplenes en la ciudad de David y fabricó grandes cantidades de armas y escudos. Designó oficiales militares con mando sobre los habitantes y los reunió delante de él en la plaza junto a la puerta de la ciudad. Luego Ezequías les dio ánimo diciendo: sean fuertes y valientes, no tengan miedo ni se desalienten por causa del rey de Asiria o de su poderoso ejército, porque hay un poder mucho más grande de nuestro lado. El rey podrá tener un gran ejército, pero no son más que hombres. Con nosotros está el Señor nuestro Dios para ayudarnos y para pelear nuestras batallas por nosotros. Las palabras de Ezequías alentaron en gran manera a la gente. Mientras el rey Sennacherib de Asiria aún sitiaba la ciudad de Laquis, envió a sus oficiales a Jerusalén con el siguiente mensaje para Ezequías y para toda la gente de la ciudad. Esto dice el rey Sennacherib de Asiria: ¿en qué confían ustedes que les hace pensar que podrán sobrevivir mi sitio de Jerusalén? Ezequías ha dicho: el Señor nuestro Dios nos librará del rey de Asiria. Ezequías los está engañando y los está condenando a morir de hambre y de sed. ¿Acaso no se dan cuenta de que fue el mismo Ezequías quien destruyó todos los santuarios y altares del Señor? Él ordenó a Judá y a Jerusalén que se adorara solamente en el altar del templo y que se ofreciera sacrificios únicamente sobre él. De seguro ustedes se han dado cuenta de lo que yo y los otros reyes de Asiria antes de mí hemos hecho a todos los pueblos de la tierra. ¿Pudieron acaso los dioses de esas naciones librar a sus pueblos de mi poder? ¿Cuál de sus dioses fue capaz de librar a su pueblo del poder destructor de mis antecesores? ¿Qué les hace pensar que su Dios puede librarlos de mí? No dejen que Ezequías los engañe, no permitan que se burle así de ustedes. Lo vuelvo a repetir: ningún Dios de ninguna nación o reino jamás ha sido capaz de librar a su pueblo de mí o de mis antepasados. Mucho menos podrá su Dios librarlos a ustedes de mi poder. Los oficiales de Sennacherib siguieron burlándose del Señor Dios y de su siervo Ezequías, amontonando insulto sobre insulto. El rey también envió cartas en las que menospreciaba al Señor, Dios de Israel. Escribió: así como los dioses de todas las demás naciones fueron incapaces de librar a sus pueblos de mi poder, el Dios de Ezequías tampoco será capaz de librar a su pueblo. Los oficiales asirios que entregaron las cartas gritaron esto en hebreo,
a las personas que se habían juntado en la muralla de la ciudad, con el fin de atemorizarlas para que luego les fuera más fácil conquistar la ciudad. Estos oficiales hablaban del Dios de Jerusalén como si fuera uno de los dioses paganos hechos por manos humanas. Entonces el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, clamaron en oración al Dios del cielo. Entonces el Señor envió a un ángel que destruyó al ejército asirio junto con todos sus comandantes y oficiales. Sennacherib se vio obligado a regresar a su propia tierra avergonzado, y cuando entró al templo de su Dios, algunos de sus propios hijos lo mataron allí mismo a espada. Así es como el Señor libró a Ezequías y al pueblo de Jerusalén del rey Sennacherib de Asiria y de todos los demás que los amenazaban. Entonces hubo paz por todo el país. A partir de entonces, el rey Ezequías fue muy respetado entre las naciones vecinas, y llegaron a Jerusalén muchos obsequios para el Señor, junto con valiosos regalos para el rey Ezequías. Por ese tiempo Ezequías se enfermó gravemente, así que oró al Señor, quien lo sanó y le dio una señal milagrosa. Pero Ezequías no respondió de manera adecuada a la bondad que le había sido mostrada y se volvió orgulloso. Por eso el enojo del Señor vino contra él y contra Judá y Jerusalén. Entonces Ezequías se humilló y se arrepintió de su soberbia, junto con el pueblo de Jerusalén, de modo que el enojo del Señor no cayó sobre ellos durante la vida de Ezequías. Ezequías era muy rico y altamente honrado. Construyó edificios especiales para guardar sus tesoros, plata, oro, piedras preciosas y especias, así como los escudos y otros objetos de valor. También construyó muchos depósitos para su grano, vino nuevo y aceite de oliva. E hizo muchos establos para su ganado y corrales para sus rebaños de ovejas y cabras. Construyó muchas ciudades y adquirió enormes rebaños y manadas, porque Dios le había dado grandes riquezas. Bloqueó el manantial de la parte alta de Gihón y condujo el agua por un túnel hasta la parte occidental de la ciudad de David, de modo que tuvo éxito en todo lo que hizo. Sin embargo, cuando llegaron embajadores de Babilonia para preguntar por los sorprendentes acontecimientos que habían ocurrido en la tierra, Dios se apartó de Ezequías para ponerlo a prueba y ver lo que realmente había en su corazón. Los demás acontecimientos del reinado de Ezequías y sus actos de devoción están registrados en la visión del profeta Isaías, hijo de Amós, que está incluida en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Cuando Ezequías murió, lo enterraron en la parte superior del cementerio de los reyes, y todos los habitantes de Judá y de Jerusalén le rindieron honores en su muerte, y su hijo Manasés lo sucedió en el trono. Segundo de Crónicas 33, 1 al 20. Manasés tenía 12 años cuando subió al trono, y reinó en Jerusalén 55 años. Hizo lo malo a los ojos del Señor, y siguió las prácticas detestables de las naciones paganas que el Señor había expulsado de la tierra al paso de los israelitas. Reconstruyó los santuarios paganos que su padre Ezequías había derribado. Construyó altares para las imágenes de Baal y levantó postes dedicados a la diosa Acera. También se inclinó ante todos los poderes de los cielos y les rindió culto. Construyó altares paganos dentro del templo del Señor, en lugar sobre el cual el Señor había dicho: mi nombre permanecerá en Jerusalén para siempre. Construyó estos altares para todos los poderes de los cielos en ambos atrios del templo del Señor. Manasés también sacrificó a sus propios hijos en el fuego. En el valle de Ben Hinnom practicó la hechicería, la adivinación y la brujería, y consultó a los médiums y a los videntes. Hizo muchas cosas que eran malas a los ojos del Señor, y con eso provocó su enojo. Incluso Manasés tomó un ídolo que había tallado y lo colocó en el templo de Dios, en el mismo lugar donde Dios les había dicho a David y a su hijo Salomón: mi nombre será honrado para siempre en este templo y en Jerusalén, la ciudad que he escogido entre todas las tribus de Israel. Si los israelitas se aseguran de obedecer mis mandatos, todas las leyes, los decretos y las ordenanzas que les di por medio de Moisés, no los expulsaré de esta tierra que apartaré para sus antepasados. Sin embargo, Manasés llevó al pueblo de Judá y de Jerusalén a cometer cosas aún peores que las que habían hecho las naciones paganas que el Señor había destruido cuando el pueblo de Israel entró en la tierra. El Señor le habló a Manasés y a su pueblo, pero no hicieron caso a sus advertencias. De modo que el Señor envió a los comandantes de los ejércitos asirios
y tomó a Manasés prisionero. Le pusieron un aro en la nariz, lo sujetaron con cadenas de bronce y se lo llevaron a Babilonia. Pero cuando estaba sumido en profunda angustia, Manasés buscó al Señor su Dios y se humilló con sinceridad ante el Dios de sus antepasados. Cuando oró, el Señor lo escuchó y se conmovió por su petición. Así que el Señor hizo que Manasés regresara a Jerusalén y a su reino. Entonces Manasés finalmente se dio cuenta de que el Señor es el único Dios. Después de esto, Manasés reconstruyó la muralla exterior de la ciudad de David, desde el occidente del manantial de Gihón en el valle de Cedrón hasta la puerta del pescado, y continuó alrededor de la colina de Ofel. Edificó la muralla muy alta. Además colocó a sus oficiales militares en todas las ciudades fortificadas de Judá. Manasés también quitó los dioses ajenos y el ídolo del templo del Señor. Derribó todos los altares que había construido en el monte donde estaba el templo y todos los altares que había en Jerusalén y los arrojó fuera de la ciudad. Después restauró el altar del Señor y allí sacrificó ofrendas de paz y ofrendas de acción de gracias. También alentó al pueblo de Judá para que adorara al Señor Dios de Israel. Sin embargo, la gente seguía ofreciendo sacrificios en los santuarios paganos, aunque solo los ofrecía al Señor su Dios. Los demás acontecimientos del reinado de Manasés, su oración a Dios y las palabras que los videntes le hablaron en nombre del Señor, Dios de Israel, están registrados en el libro de los reyes de Israel. La oración de Manasés, el relato de la forma en que Dios le respondió y el relato de todos sus pecados y su infidelidad están escritos en el registro de los videntes. Incluye una lista de los sitios donde, antes de que se humillara y se arrepintiera, construyó santuarios paganos y levantó ídolos y postes dedicados a la diosa Acera. Cuando Manasés murió, lo enterraron en su palacio. Luego su hijo Amón lo sucedió en el trono. Romanos 14, 10 al 23. ¿Por qué entonces juzgas a otro creyente? ¿Por qué menosprecias a otro creyente? Recuerda que todos estaremos delante del tribunal de Dios. Pues dicen las Escrituras, tan cierto como que yo vivo, dice el Señor, toda rodilla se doblará ante mí y toda lengua declarará lealtad a Dios. Es cierto, cada uno de nosotros tendrá que responder por sí mismo ante Dios. Así que dejemos de juzgarnos unos a otros. Por el contrario, propónganse vivir de tal manera que no causen tropiezo ni caída a otro creyente. Yo sé y estoy convencido por la autoridad del Señor Jesús que ningún alimento en sí mismo está mal, pero si alguien piensa que está mal comerlo, entonces para esa persona está mal. Si otro creyente se angustia por lo que tú comes, entonces no actúas con amor si lo comes. No permitas que lo que tú comes destruya a alguien por quien Cristo murió. Entonces no serás criticado por hacer algo que tú crees que es bueno. Pues el reino de Dios no se trata de lo que comemos o bebemos, sino de llevar una vida de bondad, paz y alegría en el Espíritu Santo. Si tú sirves a Cristo con esa actitud, agradarás a Dios y también tendrás la aprobación de los demás. Por lo tanto, procuremos que haya armonía en la iglesia y tratemos de edificarnos unos a otros. No destruyas la obra de Dios a causa de lo que comes. Recuerda que todos los alimentos están permitidos. Lo malo es comer algo que haga tropezar a otro. Es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer ninguna otra cosa que pudiera causar que otro creyente tropiece. Tal vez crees que no hay nada malo en lo que haces, pero manténlo entre tú y Dios. Benditos son los que no se sienten culpables por hacer algo que han decidido que es correcto. Pero si tienes dudas acerca de si debes o no comer algo en particular, entonces es pecado comerlo, pues no eres fiel a tus convicciones. Si haces algo que crees que está mal, pecas. Padre, te damos gracias una vez más por esta preciosa palabra que nos permites leer y escuchar en este día. Gracias porque seguimos aprendiendo y te seguimos conociendo cada día más. Te pido por cada persona que ha permanecido fiel escuchando estas cápsulas, que se une cada día también con nosotros. Te pido que los bendigas grandemente y que les concedas los deseos de su corazón conforme a tu perfecta y santa voluntad. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.